Hoy quizás un tiempo un poco especial tomando en cuenta el hecho de todo el trabajo que realizamos en este fin de semana, en estos 2 días, así que muy contento de las actividades que, pues, se ejecutaron en cuanto a llevar a estas personas de estas comunidades, no solamente los regalos, sino también nuestro deseo de servir, nuestro deseo de poder, de alguna manera, em apoyarlos, en sus necesidades particulares. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema importante que le he titulado El día que la justicia habló. Y eso está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 2 al 8. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 2 al 8. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, así que voy a dar lectura en esa versión. Dice así la historia que contó Jesús. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me preocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios dará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les dará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y esta es una parábola bastante interesante por lo confrontativa que puede llegar a ser. Imagina una historia donde todo parece estar en contra. Un juez sin temor a Dios, una viuda sin recursos y una causa que parece perdida. Y no sé cuántos de ustedes quizás se han sentido de esa manera en esa situación de estoy orando por algo y parece que todo está en contra, parece ser que todo está resultando mal. Estoy pidiendo justicia, estoy pidiendo que Dios pueda abrir puertas y de repente siento que todo está literalmente yéndose en mi contra. Jesús nos coloca en esta escena para hacernos reflexionar sobre una pregunta importante. ¿Qué sostiene la esperanza cuando todo indica que no habrá respuesta? ¿Qué es lo que nos está sosteniendo cuando nosotros estamos sintiendo probablemente de que no hay respuesta a nuestras oraciones? Y he preparado 4 puntos importantes en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Y el primero de ellos está basado en el verso 2 que dice poder sin compasión, el juez indiferente. Y esto me confronta un poco a mí justamente porque me encuentro en una situación en donde estoy esperando, por así decirlo, un veredicto frente a alguna situación en la universidad y yo deseo, anhelo literalmente una respuesta, pero parecería ser que hay este juzgar de manera indiferente, ¿no es cierto? Y lo vemos también materializado en la parábola que contó Jesús en el verso 2 que dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez sin temor ni respeto representa un sistema frío, donde la justicia parece imposible. Y esto parecería también, de alguna forma, anclarse a lo que nosotros vivimos como país, a lo que nosotros vivimos como ciudad, donde la injusticia, donde las cosas que nosotros podemos presenciar de alguna forma no nos satisface. Vemos personas que desaparecen, negocios que cierran, muchas cosas que uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios? Y la vida nos enfrenta, y este es el principio que quiero transmitirle a ustedes, la vida nos enfrenta a realidades donde no hay garantías humanas. Y eso es algo que debemos aceptar. El hecho de que nuestra sociedad esté corrompida, que nuestro sistema esté literalmente
desbordado por la injusticia, que es algo que lo sabemos muy bien y que ha sido advertido por Dios en muchas ocasiones, pero de alguna forma nosotros intentamos como tratar de siempre buscarle la justicia a este sistema en el que nos encontramos. Buscamos y estamos esperanzados de que el ser humano pueda ejercer, pueda ejecutar esta paz, esta justicia, perdón. Sin embargo, creo que es importante el que nosotros podamos reconocer que no es desde la perspectiva de los hombres donde nosotros debemos descansar, no es en la justicia de los humanos donde nosotros debemos descansar. Así que una pregunta que quiero hacerles en este punto para reflexionar es, ¿cómo reaccionamos cuando todo indica que no hay salida? ¿Cómo nosotros estamos actuando cuando sentimos que las oraciones que estamos elevando a los cielos no son escuchadas y que parecería ser que la respuesta de Dios es un no rotundo cuando nos enfrentamos literalmente a esas acciones inequitativas, inexactas de las personas que nos rodean? Y esto me abre el paso para poder hablarles del segundo punto que he preparado para esta mañana. Persistencia en la vulnerabilidad, la voz de la viuda. El verso 3 nos dice, había también en aquella ciudad una viuda. La viuda no tiene poder. Es representación literalmente de alguien que no tiene quien la sostenga. Cuando Dios nos presenta al personaje de la viuda, es porque probablemente no tiene alguien que pueda representarla legalmente ante la sociedad. Recordemos que en esa época era muy común ver que la mujer necesitaba ser acompañada de su esposo o de un hombre perteneciente a su familia. Sin embargo, esta característica de la viuda, el decirnos que la mujer que está solicitando este sentido de justicia es una viuda, nos quiere decir que de alguna manera probablemente esta persona, este personaje, no tenía esta representatividad, no tenía esta voz que pueda de alguna manera hablar delante del juez. Es como si nosotros fuéramos justamente a un juzgado sin un abogado, sin alguien que conozca las leyes y que pueda de alguna forma direccionar el proceso. Esta mujer es la representación justamente de alguien que no tiene quien la represente. Así que la viuda no tiene poder, pero sí tiene algo importante. Tiene una convicción. Su insistencia es su única arma. Y el principio que quiero transmitirles en esta mañana es: la perseverancia nace de la fe, no del poder. Cuán fácil es quizás sentirnos cómodos cuando tenemos justamente ese poder de tomar decisiones y ese poder de alguna manera realizar algún acto o quizás ir a tal escenario y en base a todas las estrategias que podamos nosotros armar, recibir lo que estamos anhelando. Sin embargo, cuando no tenemos poder, ¿qué nos queda? Cuando no tenemos la capacidad de cambiar el sistema en el que nos encontramos, ¿qué es lo que nos queda? Y algo que nos muestra esta viuda, este personaje que no tenía desde la cultura de la época alguien que la acompañara, alguien que la representara, ella lo que tenía era esta insistencia, este aspecto de mantenerse en esta fe. Así que nuestra oración refleja confianza o resignación. Refleja este aspecto de, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, tú sabrás. O nuestras oraciones, a pesar de lo demorada que pueda estar la respuesta de Dios, sigue estando marcada por esa fe, por esa constancia. El punto 3 que quiero compartir con ustedes dice: una respuesta inesperada, justicia por insistencia. El verso 4 y 5 nos presenta una situación bastante interesante. Dice que el juez reflexiona y menciona lo siguiente: porque esta viuda me molesta, le haré justicia. El juez actúa no por convicción, sino por cansancio. Si un juez injusto responde, ¿cuánto más Dios, que es justo? Y a veces nosotros nos olvidamos de este principio. La demora no significa desinterés divino.
Nosotros hemos escuchado varias veces predicaciones sobre la voluntad de Dios, del propósito de Dios, pero cuando se trata de algo muy importante para nosotros, nos comenzamos a desesperar, esperando y anhelando que Él responda en nuestro tiempo, a nuestro ritmo, sin entender que probablemente esa demora tiene un objetivo, un propósito, de enseñarnos justamente a depender en su tiempo, a depender de sus fuerzas, a depender de lo que Él ya sabe que es bueno para nosotros. Así que si tú estás orando algo y sientes que de alguna manera Él no está respondiendo, no es porque exista desinterés divino, nah, otra vez estas personas orando por este tema. No es, no es un Dios malvado, no es un Dios lejano que no le interesa lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es un Dios justo que sabe perfectamente el momento preciso en que nuestra oración debe ser contestada. He compartido con ustedes en algunas ocasiones el hecho de que recién a mis casi 40 años vengo a recibir respuesta de oraciones que se ejecutaron hace 10 años atrás. Oraciones que pasaron por este ciclo bastante complejo, de esperar una respuesta, de orar fervientemente y de repente pasar a esta otra etapa de resignación, de, ok, Señor, que se haga tu voluntad. Ya no me diste lo que yo quería en ese momento, está bien, que se haga tu voluntad y ahí queda. Y no tanto por la fe de confiar en que Dios está obrando aunque no pueda verlo, sino más bien por el hecho de, me cansé de orar. Y de repente en esta época, en este momento, ya entrando al 2026, reflexionando sobre las cosas vividas en el pasado, darme cuenta de que sí, Dios escuchó la oración porque le está respondiendo en este momento. Dios responde el día de hoy, pero me tomó 10 años poder recibir esa respuesta. Sería fabuloso poder recibir las contestaciones de una manera casi inmediata. Nos ahorraría quizás mucho tiempo, muchos dolores. Nos ahorraría quizás esta incertidumbre de saber si Dios nos está escuchando o no. Sin embargo, Dios sabe perfectamente en qué momento debemos nosotros recibir esa respuesta. Así que, ¿creemos que Dios escucha incluso cuando tarda? Es la pregunta que quiero transmitirles del día de hoy, porque podríamos estar orando por muchas cosas que quizás su respuesta se está demorando. Y eso me abre paso al punto 4 que quiero transmitirles en esta mañana. La pregunta que nos confronta, ¿hallará fe? Y esto lo vemos en los versos 6 y 8 del pasaje que leímos. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Una pregunta muy interesante y confrontativa que Jesús plantea. ¿Hallará cuando venga Jesús nuevamente a personas con fe? O personas que se cansaron de orar, que se cansaron de actuar, que se cansaron de hablar, porque no veían los frutos de forma inmediata. El punto no es la justicia del juez, sino la fe del creyente, la espera que revela dónde está nuestra confianza. Y aquí el principio que quiero transmitir es que la fe se prueba en el silencio, no en la rapidez de la respuesta. Y eso es muy duro y es muy confrontativo y es muy complicado porque yo sí anhelo, y no sé si les pasa a ustedes, pero yo sí anhelo respuestas inmediatas. Yo sí quiero que la respuesta sea casi instantánea. Señor, estoy orando por esto. ¿Será que lo hago o no lo hago? Y de repente su silencio, pero no es un silencio de desinterés, como lo había mencionado, sino más bien un hecho de poder decir, ¿qué tanto estás confiando en mí? ¿Quieres una respuesta mía? ¿Quieres confiar en mí? ¿Estás seguro de que yo tengo el control de las cosas? Ok, entonces vamos a esperar porque yo tengo el control de las cosas. Y esta espera no es porque, bueno, simplemente decidí esperar. No, desde la perspectiva de Dios, esta espera es, estoy acomodando todas las cosas en su lugar. Lo que el pecado desordenó, lo estoy acomodando. Lo que la desobediencia desordenó, estoy acomodando. Lo que el desinterés humano desordenó, lo estoy acomodando para poder dar respuesta a tu oración en el momento en que literalmente
esta respuesta te sirva. A veces necesitamos incluso aprender a madurar en fe. Necesitamos aprender a madurar emocionalmente. Necesitamos aprender a madurar espiritualmente. He visto muchas personas que en su deseo de respuesta sienten ese responder de parte de Dios, pero al no haber desarrollado la suficiente madurez espiritual, se inclinan hacia ese juzgar, hacia ese etiquetar, hacia ese denigrar al otro que quizás está en un proceso de transformación mucho más complicado, guiado por Dios. Y creemos que como nuestro proceso fue más sencillo, entre comillas, o nuestro proceso fue mucho más revelador, mucho más instantáneo, quizás, eso nos da autoridad para de alguna forma criticar al otro, sin comprender que los tiempos de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Así que recuerda esto, la fe se prueba en el silencio, no en la rapidez de la respuesta. Y esta pregunta que quiero lanzarles del día de hoy para poder reflexionar es, ¿nuestra fe resiste la demora? Yo estoy orándole a Dios por algunas cosas y qué difícil es poder esperar. A veces veo con nostalgia cuando paso quizás por alguna concesionaria de algún vehículo mirando el automóvil, ¿no? Señor, ¿cuándo me devuelves el carro? Y quizás dentro de mí es hasta que aprendas a ser paciente con los motociclistas, con los taxistas, con las personas que conducen los buses. Yo, uy, creo que no voy a tener carro de aquí en un buen tiempo, entonces. Le oro a Dios, Señor, esta situación en la que me encuentro en este momento, frente a lo suscitado en la universidad, ¿cuándo tendrá solución? ¿Qué es lo que va a salir al final? ¿Cómo va a suceder las cosas? Y a veces uno dice, bueno, estoy orándole a Dios, confiando en que Él va a tomar el control de las cosas, y de repente uno falla, uno quebranta la ley, uno tiende a pecar, y uno comienza con este aspecto del autojuzgarse. No, es que como ya pequé, entonces la respuesta de Dios va a ser, no, ya no me va a responder, ya no va a cumplir lo que yo quiero, lo que mi corazón anhela. Y también tiene que ver con el aspecto de poder confiar en un Dios de amor, no en un Dios que castiga. Es un Dios justo, sí, pero no es un Dios que se mueve por amor al castigo, es un Dios que se mueve literalmente por un amor hacia su creación, un amor que nos ha dado muchísimo, especialmente la vida de su Hijo amado, Jesucristo, quien entregó su existencia para que podamos tener salvación. Para ir terminando, a manera de conclusión, quiero decirles que la espera nos lleva a ser transformados, porque nos permite reflexionar, nos permite confiar en Dios, nos permite desarrollar habilidades que probablemente no las teníamos. La parábola no promete respuestas inmediatas. No está hablando de que el juez tan pronto como escuchó la demanda de la viuda actuó. No, nos habla de que pasó tiempo. Así que la parábola no promete una respuesta inmediata, sino una certeza de que Dios escucha. El desafío no es solo orar, sino seguir creyendo cuando todo parece igual. Jesús termina con una pregunta que nos deja inquietos. ¿Hallará fe? Esa es la verdadera batalla, mantenernos en esa fe. Así que estamos dispuestos a seguir orando, confiando y esperando, aunque el silencio parezca eterno. Padre, gracias te doy por esta mañana. Y te pido que nos otorgues la fuerza para seguir esperando, aun cuando tu silencio parezca eterno. Oraciones que pueden derivarse de este deseo de que nuestra familia sea transformada y conozca de tu nombre, conozca tu amor, conozca tu presencia y digan que sí, deciden creer en ti. Oraciones que quizás tienen que ver con ¿qué hago con esta deuda? ¿Qué hago con este malestar? ¿Qué hago con este problema? Oraciones que pueden estar quizás relacionadas con la salud. ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué mi cuerpo se está comportando de esta manera? ¿Por qué tengo esta afección, esta enfermedad?
Y quizás hemos estado orando fervientemente durante mucho tiempo y nuestra fe está flaqueando. Que estas palabras dichas el día de hoy sirvan como un aliento, como una esperanza de que tú sí escuchas, porque si este juez injusto pudo hacer algo por la viuda, ¿cuánto más tú, que eres justo entre los justos, que escuchas cada oración elevada, que escuchas cada palabra dicha y que actúas conforme a tu voluntad? Cuando tus discípulos te preguntaron, enséñanos a orar, tú dijiste, Padre nuestro que estás en el cielo, mencionabas lo siguiente, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y cuán difícil es que nosotros podamos aceptar que esta voluntad tuya se cumpla aquí en la tierra, de la misma forma en la que se cumple en el cielo. Así que te pido que nos des la fortaleza de esperar y aceptar que tu voluntad debe cumplirse, porque tú eres el soberano, tú eres el Dios eterno. Gracias por lo que nos permites vivir y gracias por este tiempo de espera. Que sirva para que crezcamos en fe, crezcamos espiritualmente, crezcamos emocionalmente y podamos ser cristianos más maduros, dispuestos a acompañar a las personas que lo necesitan. Honra y gloria solo a ti. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.